Leonel no podía contener la intensidad de lo que sentía en ese instante. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, impulsándolo a abrir los brazos con una urgencia que nacía desde lo más profundo de su ser. Frente a él, aquella figura que había anhelado durante tanto tiempo corría sin detenerse. Como si el mundo entero se redujera a ese momento, a ese punto exacto donde todo podía recomponerse. Cuando finalmente se encontraron, el impacto fue inmediato, casi violento en su carga emocional. Se abrazaron con una fuerza desesperada, como si intentaran recuperar en segundos todo lo que la distancia y el dolor les había arrebatado. La voz de Leonel tembló al hablar. Cada palabra salía entrecortada, cargada de alivio, pero también de un miedo que aún no desaparecía del todo. Le aseguró que ya nada importaba, que lo único esencial era que estaban juntos otra vez, que ahora nada ni nadie podría separarlos. Durante unos segundos, todo a su alrededor pareció desaparecer. El ruido, la angustia, el caos. Todo quedó suspendido en ese abrazo que devolvía una ilusión de paz. Sin embargo, esa calma no era completa. Había algo que no encajaba, una sensación silenciosa que se filtraba entre la emoción. Era como si, detrás de ese reencuentro, aún se ocultara una verdad que no había salido a la luz. Una sombra persistente recordaba que no todo estaba resuelto, que mientras algunos encontraban consuelo, otros ya comenzaban a enfrentar una realidad mucho más compleja. Ese instante, que debía ser únicamente de felicidad, estaba marcado por una inquietud difícil de ignorar. Porque aunque el amor había logrado imponerse por un momento, el peligro seguía presente, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. La calma que había envuelto el reencuentro no tardó en romperse. De forma repentina, Lia apareció moviéndose con rapidez, como si hubiera llegado impulsada por la preocupación. Su expresión intentaba reflejar angustia, y sin dudarlo se acercó a Germán para abrazarlo con aparente desesperación, como si desconociera todo lo que había sucedido. Sin embargo, algo en su actitud no terminaba de encajar. Mónica, Alonso, Rebeca y Camilo permanecieron en silencio observándola con detenimiento. Ninguno necesitó decir una palabra. Las miradas bastaban para expresar lo que todos estaban pensando. Había algo extraño. Una grieta en esa actuación que no lograba pasar desapercibida. Era una incomodidad compartida, una sospecha que crecía lentamente pero con firmeza. Esa inquietud no era infundada. Más tarde, lejos de la mirada de los demás, Lia se encontró con Silverio. La escena contrastaba completamente con la imagen que había mostrado antes. No había nerviosismo ni culpa en ella. Su voz era firme, controlada, como si cada palabra estuviera calculada con precisión. Silverio, por su parte, dejó claro que lo más importante era mantener el silencio. Nadie podía descubrir el vínculo que los unía ni el plan que habían ejecutado juntos. No había arrepentimiento en esa conversación, solo una determinación inquietante que revelaba la verdadera dimensión de lo ocurrido. En ese momento, todo comenzó a cobrar sentido. Lo que parecía una serie de eventos aislados empezaba a mostrarse como parte de algo mucho más oscuro. Algo planeado con intención y frialdad. Mientras tanto, el resto del grupo seguía atrapado en la incertidumbre sin saber que la traición ya estaba más cerca de lo que imaginaban. La angustia no daba tregua. Mónica, incapaz de soportar la incertidumbre, se apartó del grupo para hacer una llamada. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, y cada palabra que pronunciaba parecía cargada con el peso del miedo que intentaba contener. Preguntó con una voz frágil, aferrándose a la esperanza de recibir una respuesta que le devolviera la calma. Pero del otro lado no llegó nada claro. El silencio se extendió como una amenaza, más inquietante que cualquier mala noticia. Rebeca, Camilo y Alonso permanecían atentos, observando cada gesto, cada reacción. La tensión crecía con cada segundo que pasaba sin respuestas. Quedarse esperando ya no era una opción. No podían depender del tiempo ni confiar en que todo se resolvería solo. Fue entonces cuando tomaron una decisión: salir a buscar por su cuenta. Horas después, la ciudad los recibió con una sensación distinta, fría, casi hostil. Las calles parecían interminables, los caminos se multiplicaban sin ofrecer respuestas, y cada rincón aumentaba la frustración de estar persiguiendo algo que siempre parecía escapar.
El ambiente se volvía más pesado con cada paso, como si el propio entorno conspirara contra ellos. Fue en medio de esa búsqueda cuando algo cambió. Rebecca lo sintió antes de poder explicarlo. No era una idea concreta, ni un pensamiento claro. Era una sensación profunda. Una certeza que nacía desde algún lugar imposible de ignorar. De pronto se detuvo, obligando a los demás a hacer lo mismo. Miró a su alrededor con atención, como si ese lugar le resultara familiar. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. Algo dentro de ella le decía que no estaban lejos. Bajo la lluvia que comenzaba a caer con fuerza, la duda dejó de existir. Ese lugar no era una coincidencia. La lluvia caía con intensidad, golpeando el asfalto como si intentara borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido en ese lugar. Pero no lo lograba. Había algo allí que ni el tiempo ni el agua podían ocultar. Rebecca dio un paso al frente, guiada por esa sensación que le oprimía el pecho. Sus ojos recorrían cada rincón con una atención obsesiva, buscando una señal, una pista que confirmara lo que su intuición le gritaba. Aquí pasó algo, murmuró casi sin darse cuenta. Mónica reaccionó de inmediato, aferrándose a esas palabras como si fueran su única esperanza. Alonso y Camilo también se mantuvieron alerta, tensos, con la mirada fija en el entorno. El silencio era pesado, incómodo. Hasta que un sonido lo rompió. Un golpe seco, leve pero claro, proveniente de una estructura abandonada a unos metros de ellos. Se miraron por un instante que pareció eterno y, sin decir nada, supieron que debían acercarse. Cada paso hacia ese edificio aumentaba la tensión. El lugar, deteriorado por el abandono, parecía esconder más de lo que mostraba. Las paredes desgastadas, las ventanas rotas y la oscuridad que emanaba del interior creaban una atmósfera asfixiante. Camilo avanzó primero, empujando con cuidado una puerta que apenas se sostenía. El chirrido resonó en todo el espacio. Entraron. Dentro la penumbra dominaba, mientras la lluvia se filtraba en hilos finos desde el techo. El olor a humedad se mezclaba con algo más inquietante. No estamos solos, susurró Rebecca. Y tenía razón. Desde el fondo. Una figura intentó moverse para ocultarse, pero ya era tarde. Alonso reaccionó con rapidez, seguido por Camilo. Sal de ahí, exigió con firmeza. El hombre intentó resistirse, pero fue inútil. Lo alcanzaron en segundos. Estaba empapado, tembloroso, atrapado entre el miedo y la desesperación. El hombre apenas podía sostener la mirada. Su cuerpo temblaba sin control, como si el miedo lo hubiera desbordado por completo. Mónica no dudó en acercarse, su voz cargada de urgencia y desesperación. ¿Dónde está?, preguntó sin rodeos. El hombre titubeó, atrapado entre el impulso de callar y la presión de las miradas que lo rodeaban. Alonso dio un paso al frente, firme, directo. No necesitó levantar la voz. Bastó su presencia para quebrar la resistencia. Yo no quería hacerle daño, balbuceó finalmente. Solo seguía órdenes. El nombre salió casi de inmediato, Silverio. El ambiente cambió de golpe. La tensión se volvió más densa, más peligrosa. Ya no había dudas, todo lo que habían sospechado comenzaba a confirmarse. Rebecca avanzó un paso más. ¿Y ella?, preguntó con firmeza. El hombre bajó la mirada, como si esa pregunta pesara más que todas las anteriores. Ella estaba desde el principio, confesó. Todo fue planeado juntos. Las palabras cayeron como un golpe devastador. Mónica sintió que el mundo se desmoronaba. Camilo apretó los puños, conteniendo la rabia que amenazaba con desbordarse. Alonso cerró los ojos por un instante, procesando la magnitud de la traición. Rebecca permaneció inmóvil, como si todas las piezas se encajaran de golpe en su mente. ¿Dónde está?, insistió Mónica, con la voz quebrada. El hombre señaló hacia el fondo del edificio, hacia una puerta metálica más resistente que el resto del lugar. No esperaron más. Corrieron. Alonso fue el primero en llegar, golpeando con fuerza, intentando abrirla sin éxito. Atrás, ordenó. Camilo se unió, y entre ambos lograron forzarla. El metal cedió con un estruendo.
Y entonces la vieron. Ahí estaba Aura, Debbie. Asustada, pero viva. Mónica no pudo contenerse. En cuanto vio a Aura, corrió hacia ella y cayó de rodillas, envolviéndola en un abrazo que parecía querer protegerla de todo lo que había ocurrido. Sus manos temblaban mientras acariciaba su rostro, repitiendo una y otra vez que todo había pasado. Que ya estaba a salvo. Era como si necesitara convencerse a sí misma tanto como a ella. Aura apenas podía sostenerse, su cuerpo débil evidenciaba el sufrimiento vivido, pero su respiración confirmaba que seguía ahí, que no era demasiado tarde. Camilo dio un paso atrás, llevándose las manos al rostro, intentando asimilar lo que acababan de enfrentar. La tensión acumulada se transformaba en una mezcla de rabia e impotencia difícil de controlar. Alonso, en cambio, se mantuvo firme, observando el entorno con atención, como si su mente ya anticipara que aquello no era el final. Rebeca permaneció inmóvil, con la mirada fija en la puerta metálica. Algo no le daba paz. Esto no fue improvisado, dijo en voz baja. Alonso asintió. Todo había sido planeado con precisión. El hombre que habían capturado volvió a hablar, esta vez con un miedo distinto. Esto no era solo por ella. Era una prueba. El silencio se hizo más pesado. ¿Una prueba de qué?, preguntó Alonso. La respuesta cayó como un golpe de hasta dónde podían llegar ustedes. Nadie necesitó decir más. La amenaza era mayor de lo que imaginaban. Decidieron salir. La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando el teléfono de Alonso sonó. Contestó. Una voz desconocida, calmada, habló desde el otro lado, pensé que tardarían más. Luego añadió, soy alguien que acaba de demostrarles que puede quitárselos todo cuando quiera. La llamada se cortó. Y con ella, cualquier ilusión de que todo había terminado. La historia alcanza un punto crítico donde las emociones y las revelaciones se entrelazan de forma inevitable. El rescate de Aura trae alivio, pero también deja al descubierto una red de traiciones cuidadosamente construida. La participación de Lía y Silverio confirma que nada fue casual, que cada paso estuvo calculado desde el inicio. Lo que parecía una tragedia aislada se revela como una estrategia mucho más compleja, diseñada para medir límites, provocar reacciones y sembrar miedo. Los personajes, aunque unidos por el deseo de proteger a los suyos, ahora enfrentan una realidad distinta. Ya no se trata solo de salvar, sino de entender quién está detrás de todo y por qué. La llamada final rompe cualquier sensación de victoria, dejando claro que hay alguien más. Alguien que observa, que controla, que decide cuándo y cómo atacar. Este episodio no cierra una historia, la abre. Marca el inicio de un conflicto mayor, donde cada decisión tendrá consecuencias más profundas. La confianza se quiebra, las alianzas se ponen a prueba y el peligro deja de ser una amenaza distante para convertirse en una presencia constante.